palabra que vamos a compartir en esta tarde. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra, por tu presencia en este lugar maravillosa, Señor. Realmente nuestro mayor anhelo es tu presencia, nuestro mayor anhelo es escucharte hablar a ti. Nuestro mayor anhelo, Espíritu Santo, es que tú utilices tu palabra, que es fiel, que es verdadera, que es poderosa, que tiene el poder para transformar nuestras vidas, Señor, y confrontes nuestro corazón, nuestra mente, nuestras actitudes, Señor, nuestros pensamientos. Quebranta, Señor, en el nombre de Jesús, todo argumento que se levante contra el conocimiento de ti, Señor. Toda estructura, Señor, de pensamiento que sea contraria a lo que tu palabra dice, Señor. Hoy queremos que sea derribado de nuestra mente, Señor, los conceptos equivocados. Y tú edifiques en nosotros, Señor, tus principios, tus leyes, Señor, tus estatutos. Y que podamos vivir en obediencia, amando tu palabra y amando tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Y seguimos hablando un poco, ¿verdad? Acerca de cuál es, hemos venido hablando, cuál es el significado real de la Navidad. ¿Qué debería significar para cada uno de nosotros como creyentes, verdad? Que no solo son fiestas, no solo son hallacas, pan de jamón, todo eso, sino cuál es el verdadero significado. ¿Por qué celebramos Navidad? ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios viniera, naciera? Hemos estado hablando de algunas cosas y sin lugar a duda yo creo que por eso he titulado este mensaje, es una temporada de esperanza. Creo que es una temporada de esperanza, donde quizás algunos de nosotros hacemos algunos cierres de algunas cosas y nos disponemos a comenzar el próximo año con metas, con sueños, con planes. Anhelamos en nuestro corazón que algunas cosas sean distintas, que algunas cosas sean diferentes. Anhelamos en nuestro corazón posiblemente el año entrante lograr algunas cosas que en este año no alcanzamos. Y todos tenemos como esta sensación de esperanza que no es incorrecta. De hecho, yo encuentro en la Biblia, vamos a ver algunas cosas hoy, yo encuentro en la Biblia a un Dios animando. Yo encuentro en la Biblia a un Dios anhelando y buscando dar esperanza a la vida del hombre. Yo encuentro en la Biblia a un Dios consolando, aconsejando, animando, levantando, que cuando algunos hombres y mujeres de Dios se encontraban en procesos difíciles, era Dios mismo que enviaba a un profeta o venía la palabra a él y le decía: yo estoy contigo. Yo te ayudaré, no temas porque yo voy delante de ti como poderoso gigante. Estas son palabras de esperanza, estas son palabras de ánimo que son necesarias. Miren, el ser humano por diseño necesita la esperanza. El ser humano por diseño necesita pensar para su salud mental, para su salud emocional. Necesita pensar en el futuro con esperanza. Porque cuando no hay esperanza acerca de lo que viene, es cuando vienen las grandes preocupaciones, es cuando viene la angustia, es cuando viene incluso la depresión, no por cosas que sucedieron, sino por cosas que no han pasado. Que nuestra mente ya creó un sinnúmero de finales en algunas áreas. Ya hay toda una película, yo lo he dicho otras veces aquí, que si los directores de Hollywood pudieran ver las películas que nos hacemos en nuestra mente, seguro muchas de nuestras películas se ganarían un Oscar. Porque nos construimos historias completas de cosas que no han pasado y posiblemente nunca pasen. Pero de una vez ya no es emocionalmente, mentalmente, estamos saturados porque no vemos el futuro con esperanza. Porque no vemos el futuro como la Biblia dice que deberíamos estarlo viendo. Y quiero compartirte algunas cosas de eso. Yo creo que uno de los problemas más grandes de esta generación es precisamente ese, la incertidumbre del futuro. Como las cosas están cambiando tan rápido,
como las cosas cambian, de repente, pum, una pandemia, de repente una crisis económica, el dólar sube, el dólar baja, ya no hay dólares, ya sí hay efectivo, y vivimos en constantes cambios que nos generan un sinnúmero de incertidumbre de qué va a pasar en enero, qué va a pasar en febrero, qué va a pasar el año que viene o dentro de 10 años. La mayoría, si usted le pregunta, ¿dónde te ves en 5 años? No sabe qué responder. Porque no entiende cómo afrontar las cosas que vienen. Y no significa, vivir con esperanza no significa esperar que todo nos salga bien. Vamos a verlo a la luz de la Biblia, cómo Dios anhela que vivamos con esperanza, pero con una esperanza, vamos a llamarla así, una esperanza bíblica, una esperanza correcta, ¿sí? No tenemos esperanza no porque estamos haciendo todo bien, sino porque nuestras vidas están en las manos de un Dios bueno. Y eso es distinto. Porque posiblemente usted dice, yo trabajo, tengo ahorros, me he esforzado en esto, la empresa va bien, el negocio va bien, el trabajo va bien, el futuro es bueno. No, es que la esperanza en el futuro no puede estar fundamentada en lo bueno o mal que haces las cosas o en cómo te está yendo hoy para definir lo que viene. La esperanza está fundamentada en que nuestras vidas están en las manos de un Dios bueno. Nuestras vidas están en las manos de un Padre amoroso. Y no vengo a venderte esperanzas baratas. Vamos a ver, te estoy hablando de un Dios real. Te estoy hablando de un Dios que hoy sigue siendo fiel, sigue siendo bueno, sigue siendo fiel a sus promesas, sigue siendo fiel a su palabra, sigue mostrando amor, sigue cambiando circunstancias, sigue transformando vidas. Y es por eso que podemos vivir con esperanza. Algo que hoy en día muchos están necesitando. Y me gustaría decir que la esperanza la están necesitando mucho afuera. Pero la verdad es que en la iglesia, y no estoy hablando solo de esta, en la iglesia hay una escasez de esperanza. En la iglesia, a pesar de que escuchan la palabra de Dios, a pesar de que incluso pueden tener relación con Dios, oran en la Biblia, las circunstancias nos han arropado tanto que tenemos escasez de esperanza. Que no nos atrevemos a pensar en un futuro distinto a la realidad que estamos viviendo hoy. Quiero compartirte algunas cosas. Número 1, nuestro Dios es un Dios que cumple promesas. No hay duda. Lo hemos visto en la palabra de Dios. Y de hecho, déjame decirte algo y te voy a leer algunos textos. Celebramos Navidad porque Dios cumplió su promesa. El nacimiento de Jesús era una promesa de Dios para la humanidad. Primero para el pueblo de Israel, pero también para nosotros. Dios prometió que vendría Jesús, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios a través de una virgen, que era necesario que Él apareciera. Dios lo prometió miles de años antes. Y Dios cumplió su promesa. Es más, cuando les digo miles de años es miles de años. En Génesis 3, imagínense hasta Génesis. En Génesis 3:15, cuando Dios le habla a Satanás, le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el talón. Génesis 3:15, ya Dios le dijo a Satanás cuál iba a ser su final. Hace miles de años atrás, Dios dijo, la simiente de la mujer, vendrá uno que te aplastará la cabeza. ¿Saben de quién me está hablando? De Cristo. Dios se lo dijo a Satanás desde el inicio. Dijo, este es tu final. Vendrá uno que te aplastará la cabeza, que te quitará la autoridad, que te quitará el poder. Déjeme decirle algo, familia. Satanás no es un problema para Dios. Satanás es un asunto arreglado para Dios desde Génesis 3:15. Y Satanás lo sabe.
El enemigo sabe que su final está escrito, que no importa nada de lo que haga, su final está escrito y ese va a hacer. Pero hay otros pasajes, Isaías 7:14 dice, por eso el Señor mismo le dará una señal. La virgen concebirá y dará a la luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Unos 3000 años antes, Dios habló de esto, antes de que sucediera. Pero Dios es un Dios que cumple promesas. Dios, y dice el libro de Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo que Dios tenía estipulado, vino el Hijo de Dios nacido de una mujer. Isaías 9, del 6 al 7, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David, sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Y esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Miles de años antes ya Dios había profetizado, prometido que enviaría a su hijo. Otro pasaje, hay muchos, pero quiero que lo vean de distintas maneras. Miqueas del 5 del 2 al 4. Para los que no sabían, existe un libro en la Biblia que se llama Miqueas. Está bien, si lo aprendieron hoy, chévere. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel, el resto de sus hermanos. Él se establecerá y los pastoreará con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Nuestro Dios, familia, es un Dios que cumple promesas. Y es por eso que es tan importante, algo que va a llenar nuestro corazón de esperanza, es que leamos las Escrituras. La Biblia es un libro de esperanza. La Biblia es un libro que Dios determinó que tuviéramos en este tiempo en nuestras manos para que nuestro corazón se llene de esperanza, para que nuestro corazón pueda ver cuál es el plan de Dios para la humanidad y cómo Dios lo está llevando a cabo. Muchas de las cosas que están sucediendo hoy están escritas en la Biblia. Y no sé cuántos tienen hijos pequeños o ya están grandes, pero fueron pequeños, ¿verdad? Y yo no sé si todos los niños son así, pero mis hijos ven una película por primera vez y si les gusta, van a ver la película 1000 veces, ¿ok? Y quieren verla y volverla a ver y volverla a ver, pero al nivel de que acaba de terminar, ¿ok? Acaba de terminar. Hijo, ¿quieres ver otra cosa? No, papá, ponla desde el principio. Yo digo, pero la acabas de ver, no importa. Sí, no sé si solo son mis hijos, pero yo veo, o sea, la primera vez es un misterio total para ellos, ¿verdad? La primera vez es todo un misterio. Pero de tanto que ven la película, se aprenden los diálogos, ¿sí? Y empiezan a decir con los actores, con los muñequitos, empiezan a decir lo que ellos van diciendo, pero me impresiona que se emocionan en las partes donde hay emoción, a pesar de que ya la conocen. Lloran, por lo menos mis hijos, en los momentos de tensión de la película, aunque ya conocen el final, aunque saben que al final todo sale bien, aunque saben que al final el protagonista sale victorioso, y pareciera que viviera la película cada vez, aunque ya se la sabe, aunque ya la conoce. Y yo me di de cuenta algo con mis hijos, viendo a mis hijos en esto. Digo, por eso es tan importante leer la Biblia. Porque en la Biblia está escrito el final de nuestra historia. En la Biblia vas a encontrar
escrito el final de tu historia. Quiero decirte algo, al final sales victorioso. Al final el equipo gana. Al final, a pesar de los momentos de tensión que estamos viviendo, si eres una persona que busca las escrituras, que las lee, que las estudia, tu corazón va a estar completamente lleno de esperanza a pesar de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Porque Dios nos dejó por lo menos el final de la película. Y en el intermedio no tenemos todos los detalles, pero Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Habrán momentos donde tengan que pasar por valles de sombra de muerte, pero yo estaré con ustedes. Habrán momentos donde tendrán que pasar por el agua, pero no se van a ahogar. Habrán momentos de esta historia en la que tendrás que pasar por el fuego, pero no te vas a quemar. Y otra vez, no te estoy dando palabras de ánimo para que te sientas bien hoy y entre semanas se te quite. Te estoy hablando de la palabra viva de Dios, que da esperanza al corazón, que te permite, aunque no entiendas lo que estás viviendo, si estás pasando por un momento por el fuego, aunque no lo entiendas, tú sabes que hay uno que está contigo y ha dicho, ese fuego no va a acabar contigo. Esa circunstancia no va a acabar con tu vida. Eso que estás viviendo no es más fuerte que las promesas que hay sobre tu vida. Y de eso encontramos muchísimo en la palabra de Dios. No son palabras emocionales, no son solo palabras de ánimo. Son las palabras del Dios Todopoderoso. Son las promesas que encontramos en la Biblia para enfrentar cada circunstancia en nuestra vida. Para poder vivir con esperanza, necesitamos, familia, vivir con esperanza. Y pareciera que a veces solo tenemos un poquito de esperanza en Navidad, por lo menos algunos, ¿verdad? Como que el año que viene va a ser diferente, pero ya a mitad de enero, llegando a febrero, y ves que las cosas no están aumentando y subiendo como tú pensabas, sino que al contrario, pareciera que descendiste un poco más, ahí la esperanza se acaba, porque una esperanza circunstancial está destinada a la muerte. Una esperanza que depende de la circunstancia está destinada a la muerte. Vendrán situaciones que acabarán con ella, pero nuestra esperanza no está fundamentada en las circunstancias, sino en las promesas. Nuestro Dios es un Dios que cumple promesas. Mira, no sé cómo ves a tus hijos, no sé, y estoy seguro que no sé cómo los ves, no sé, a lo mejor los estás viendo en un proceso difícil ahorita y dices, me gustaría que fueran diferentes, me gustaría ver la obra de Dios en su vida, pero quiero que sepas, Padre, que si tú estás orando por ellos, Dios ha prometido que tus oraciones van a ser escuchadas y van a surtir efecto en tus hijos. Y aunque no lo estés viendo ahora, tú puedes tener la esperanza de que el Señor va a hacer algo en la vida de tus hijos. Y no son solo palabras, es lo que la Biblia dice. La Biblia habla del poder de la oración. La Biblia habla del poder que tienen las palabras de un papá o de una mamá en la vida de sus hijos. Miren, en el Antiguo Testamento, los hermanos se mataban por la bendición del papá. Los hermanos se peleaban por solo recibir una palabra de bendición, porque Dios estableció que en la boca del papá, en la boca de la mamá iba a haber autoridad sobre la vida del hijo. Y todo lo que tú estás orando por ellos, todo lo que nuestro Dios cumple promesas. Si Dios te ha prometido que hará una obra en la vida de tus hijos, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y eso es esperanza. Eso es esperanza. Pablo nos explica, la esperanza que se ve no es esperanza. Es esperanza porque no se ve. Es esperanza porque esperamos en las promesas de un Dios fiel, de un Dios que no falla, de un Dios que no miente, de un Dios que no cambia, de un Dios que no se echa para atrás, como que yo sé que te dije esto, pero creo que me anticipé, creo que no lo pensé bien. Dios no es así. Todo lo que sale de la boca de Dios, Dios lo cumple.
Todo lo que Dios nos ha dicho lo cumple. Y por eso vivimos, punto número 2, día a día, año tras año. Esta es la lucha que todos vamos a tener. Esperanza contra circunstancias. Porque hay momentos como este, quizás en la iglesia, donde o lees algo en la Biblia en la mañana y tu corazón se anima, se fortalece, pero toca salir del cuarto y enfrentarte a las circunstancias. Y ahí es donde se pone la cosa compleja, porque dice, Dios está conmigo, Dios es fiel, Dios no me va a dejar, Dios me va a ayudar. Pero cuando sales a la vida real, las circunstancias parecieran más fuerte. Pero ahí es donde necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios. Miren, nuestra esperanza, si tú eres una persona que lee la Biblia cada día, quiero decírtelo con la vivencia que tengo. Si tú eres una persona que lee la Biblia a diario, tu esperanza día a día va a ir creciendo. Créeme, tu esperanza, a pesar de las circunstancias, porque escúchame algo, la Biblia dice que la maldad en el mundo va a aumentar. La Biblia dice que las cosas se van a poner cada vez más difíciles. La Biblia, y no te lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que en la medida que los tiempos avancen, las cosas se van a complicar más en todo sentido. Sobre todo, y quiero decírtelo, sobre todo para el creyente. Cada vez la va a tener más cuesta arriba, cada vez va a ser más difícil. Y a menos que tengamos comunión con Dios, son palabras de Jesús, Mateo 24, y a causa de la maldad, del amor de muchos, se enfriará. La esperanza de muchos se apagará cuando vean que las circunstancias cada vez son peores, cada vez es más difícil, cada vez se complican todas las cosas. Ahí es donde necesitamos aferrar nuestra esperanza a las promesas de Dios que encontramos en la Biblia. Y quiero ser muy cuidadoso con eso. Yo creo en los profetas, creo en los dones proféticos. Yo creo que los profetas existen, conozco amigos con esta gracia de Dios, pero los profetas no fueron dados para ser alabados, no fueron dados para tomar el lugar de Dios en tu vida. Creo que Dios en determinados momentos usa profetas, pero las promesas más certeras y seguras las encontramos en la Biblia. No en lo que otra persona nos dijo, sino en lo que vemos, lo que recibimos, lo que leemos a través de las Escrituras. Romanos 4, 18 al 22. Dice, aun cuando, estamos hablando de Abraham, aun cuando no había motivos para tener ¿qué? Esperanza. No había motivos. Así como posiblemente no hayan motivos en algunas áreas de tu vida para tener esperanza. Pero dice la Biblia, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía circunstancias que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Sus circunstancias eran reales. Era una verdad. Él se daba cuenta que su cuerpo iba envejeciendo, que ya no había posibilidades. Sin embargo, dice la Biblia, su fe no se debilitó por lo que estaba viendo sus ojos naturales, porque él había creído en las promesas que Dios le había dado. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y esto, yo he estado orando con Romanos 4, 21. Tengo como un mes orando con esto. Porque estas palabras son muy importantes. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete.
A pesar de que su cuerpo estaba envejeciendo cada día, a pesar de que la promesa no llegaba. Pasaron 25 años, familia. No fue que Dios se lo prometió en enero y en diciembre llegó la promesa. Pasaron 25 años. Y él veía cómo los años pasaban y cómo su cuerpo envejecía. Pero dice, estaba plenamente convencido de algo. Dios era poderoso para cumplir todo lo que él le había prometido. Por eso Pablo, ahí mismo en Romanos, dice que la esperanza no puede ser circunstancial, porque aún los momentos de sufrimiento, aún los momentos de tristeza, aún los momentos de tensión, son utilizados por Dios para producir en nosotros esperanza. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, Romanos 5, del 3 a 5. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos ¿en qué? En los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Familia, necesitamos que terminar este año y comenzar el otro buscando las promesas de Dios en su palabra, buscando al Señor para que nuestro corazón esté lleno de esperanza, para que esperemos en Dios, para que esperemos que lo que viene a nosotros más adelante, posiblemente no es lo que yo pienso, posiblemente no es lo que yo sueño, posiblemente no lo estoy viendo correctamente, pero sé algo, va a ser algo bueno, va a ser algo especial, porque tenemos un Padre que nos ama. Tenemos un Padre que nos ama y que está pensando constantemente en nuestro futuro. Y por eso yo me hacía la pregunta cuando estaba escribiendo, ¿cómo salimos de la desesperanza? Porque no sé tú, pero posiblemente, al igual que yo, hayan áreas en las que ya perdiste la esperanza. Posiblemente sea con tus hijos, dijiste, nunca va a cambiar. Posiblemente sea en tu matrimonio. Posiblemente dices, ya aquí no hay nada. Esto va a ser un eterno, no romance, sino un eterno dolor. Un eterno pleito. A lo mejor ya perdiste la esperanza en muchas cosas. En tu profesión, en tu carrera, en tu familia, no sé. Pero la realidad es que muchos de nosotros tenemos áreas de desesperanza en nuestro corazón. Muchos de nosotros hemos perdido la esperanza en algunas cosas. Y me encontré una historia que quiero compartir contigo porque definitivamente yo sabía la respuesta, pero quería una historia en la Biblia donde lo pudiera ver claramente. En Marcos 5, del 24 al 34, dice, Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Contexto, Jesús está haciendo milagros, viene un hombre muy importante de la época a buscarlo. Él está entre una multitud y le dice, maestro, quiero que vayas conmigo porque mi hija está enferma. Y Jesús fue. Jesús dejó lo que estaba haciendo y se dispuso a ir con este hombre para sanar a su hija. Pero había mucha gente, cuenta la Biblia, y estaba la gente apretujada, lo empujaban, o sea, había mucha gente. Y una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Y quiero 2 minutos para comentarte algo. En la ley, ustedes saben, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Dios tuvo que establecer algunas cosas en la ley para la convivencia, para la comunidad, para los sacrificios, para la liturgia religiosa, para todo. Y Dios tuvo que poner leyes en todo sentido. Y había una ley
muy importante para la mujer en sus procesos de menstruación. Y la ley establece, esto es ley, la ley establece que mientras la mujer esté en su ciclo menstrual, era considerada impura. ¿Ok? Y la ley establece varias cosas. Número 1, no podía tener contacto físico con nadie. Cualquiera que la tocara en ese momento se volvía impuro a causa de la impureza de ella. ¿Ok? Esto es mucho más profundo, no me da el tiempo para explicar por qué Dios estableció esto de esta manera. No existían las cosas como hoy, ¿verdad? Los cuidados higiénicos de hoy no existían en ese momento. Habían cuidados especiales que Dios tuvo que establecer para estos procesos. No podían abrazar a sus hijos, mujeres. No podían abrazar a sus hijos. No podían tocar a sus esposos. De hecho, no podían dormir en la misma cama. Porque si ella usaba una silla, la silla era considerada impura. No podía nadie más sentarse ahí. Tenía que haber un proceso, había una ceremonia de purificación. Y de hecho la mujer tenía que apartarse durante esos días para evitar contagiar o contaminar a los demás. ¿Me estoy explicando? Imagínense esta mujer, 12 años, considerándose impura. Que no podía tocar por ley. No podía tocar a nadie por 12 años. Y cuando el COVID tocó mi casa, que me enfermé yo, Isaac salió positivo, pero no tuvo síntomas. Ana estaba embarazada, salió negativo y se encerró en el cuarto. Al tercer día, Isaac se sentaba en la puerta del cuarto y lloraba. Porque anhelaba un abrazo de su mamá. 3 días. Y él lloraba y decía, mamá, o sea, llegó un momento en que casi Ana abre la puerta, así es como, no me importa si me enfermo, pero, o sea, imagínense el dolor de esta mujer, 12 años de su vida, donde no podía abrazar a sus seres queridos, donde era considerada impura por todos los que conocían la ley, por todos los que vivían con ella. Era considerada impura. Y es más, estaba tan desesperanzada porque dice la Biblia que había intentado todo, había gastado todo lo que tenía buscando la solución a su problema. Y dice, nunca gastó todo, nunca mejoró, en cambio se puso peor. Y este contexto es importante para que entendamos la historia. Dios lo había determinado así y ella era parte de esa ley, ella la conocía y seguramente era tratada como impura. Seguramente era tratada apartada de la sociedad. Sigo leyendo. Ella había oído de Jesús. ¿De quién había oído? De Jesús. ¿Qué oyó de Jesús? No sabemos. Pero algo oyó de Jesús que la hizo pensar que podía ser distinto a todo lo que ya había intentado antes. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Escúchame. Ella no podía tocar a nadie. Es más, ella estaba corriendo el riesgo más grande de todos, de contaminar o de volver impuro a ese a quien ella iba a tocar. No era cualquier cosa. Porque leemos la historia y decimos, ay, lo tocó, ay, qué chévere, lo tocó. No, ella sabía que tenía prohibido tocar a cualquier persona. Y sigue, y ya lo van a ver, se le acercó por detrás y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Esto es esperanza, familia. La esperanza correcta
no está en algo, está en alguien. Solo Jesús tiene la capacidad de sacarnos de las áreas de desesperanza que hay en nuestro corazón. Porque mira, esta mujer había intentado todo. Había gastado todo en médicos, en los últimos avances que habían en la época, y nada funcionó. Y tuvo la idea fantástica de que solo tocar el manto de alguien era suficiente para sanarla, porque había oído quién era él. Dijo, si yo solo lo toco, quedo sana. No dijo, vamos a probar. Ella estaba convencida de que eso era lo que con solo eso ella quedaría totalmente sano. Y sigue la historia. Dice, al instante oyó de Jesús, tuvo un pensamiento, accionó. Y dice la Biblia, y al instante la hemorragia se detuvo. 12 años. 12 años viviendo con esto. Y solo en este momento se detiene la hemorragia. Dice, y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron como, ¿en serio? No, si usted y yo todo el mundo te está apretujando, todo el mundo estamos caminando aquí entre la gente, ¿cómo que quién te tocó? Mira la multitud que te apretuja por todos lados, es decir, todo el mundo, Señor, te está tocando, ¿ok? Todos, o sea, hay muchos a tu alrededor. ¿Cómo puedes preguntar? O sea, le están diciendo prácticamente como, piensa un poquito lo que estás preguntando. ¿Quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, ¿cómo estaba la mujer? Asustada y temblando. ¿Saben por qué? Porque ella sabía que lo que había hecho en la ley estaba prohibido. Ella sabía, y cuando Jesús dice, ¿quién me tocó? Ella dijo, me descubrieron. Esto no se podía hacer. Yo tenía prohibido tocar a cualquier, y menos, que eso es otro tema de las leyes, menos a un rabino, mucho menos a un maestro de la ley, mucho menos podía acercarse a ellos. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó. Usted confiesa cuando usted comete algo indebido. Ella sabía que lo que había hecho por la ley estaba prohibido. Lo que había hecho. Y aquí vienen las palabras hermosas de Jesús. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Y yo creo que el Señor quiere decir lo mismo sobre tu vida en esas áreas de desesperanza. En la enfermedad de un familiar, en una situación económica. Yo no sé y no te estoy vendiendo nada. Pero estoy convencido que mi Dios tiene el poder para cumplir todo lo que ha prometido. Que Él tiene la capacidad de sacarnos de las áreas donde hemos perdido toda esperanza, donde hemos perdido toda fe, todo ánimo y donde ya no esperamos nada bueno en esas cosas. Otra vez esta mujer estaba 12 años viviendo en soledad, gastando todo en total desesperanza. No encontraba solución a nada de lo que estaba viviendo hasta que oyó hablar de Jesús.
hasta que oyó de hablar de uno que venía, que era el Mesías, el Cristo, y que él tenía el poder para sanarlo, aún sin él imponer manos, aún sin él declarar una palabra. Ella sabía que con solo tocarlo era suficiente, aunque la ley lo impedía, aunque la ley lo prohibía. Y Jesús no le dice nada al respecto. Dice, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Nuestra esperanza no es que algo suceda. Nuestra esperanza no está en algo. Nuestra esperanza debe estar en alguien. En la obra redentora de Cristo Jesús. Podemos tener esperanza, familia, porque Él nació. Podemos tener esperanza porque Él murió. Podemos tener esperanza porque Él resucitó y se hizo autor de eterna salvación. Podemos tener esperanza porque independientemente de lo que vivamos circunstancialmente en este momento, nuestro destino eterno ha sido cambiado por completo por la obra de Él. Porque pusimos nuestra fe en Él, ya nuestro destino eterno no es el castigo, no es el infierno, sino que pasaremos la eternidad cerca de Dios por la obra que hizo Él. Nuestra esperanza, por eso vamos a encontrar muchos pasajes. Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. El que comenzó todo y el que termina todo. El que comienza todo, el que hace todo nuevo, lo hablábamos la semana pasada, el que puede hacer todo nuevo en tu vida, Él, y que también tiene el final escrito para ti, donde Él te garantiza la victoria. No que las cosas salgan como tú quieres, pero esta es la esperanza bíblica. Te podemos vivir con esperanza cada día en la medida que crezca nuestro conocimiento de Él. Que crezca nuestro conocimiento de la palabra. Y cuando las cosas se ponen más difíciles, es cuando tú vas a tus rodillas y buscas tu Biblia y dices, Señor, háblame. Yo no quiero perder mi fe. Yo no quiero perder mi esperanza. Yo quiero mantenerme. Por eso el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantengámonos firmes en la fe que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Si tú crees que Dios es fiel, entonces ese autor dice, mantente firme en tu fe. Mantente, aunque hayan miles de enemigos, aunque hayan miles de circunstancias, sea lo que sea que esté sucediendo, fiel es el que hizo la promesa. Nuestra esperanza está puesta en Él, no en el gobierno de turno, no en si gana María Corina. Porque algunos tienen la esperanza en eso, aquí no, afuera. Algunos tienen la esperanza, cuando gane María Corina todo va a estar bien. Error. Nuestra esperanza no está en hombres. Es más, la Biblia declara, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. No está en un sistema económico, no está en que el Banco Central inyecte más dólares. Nuestra esperanza no está en eso, familia. Nuestra esperanza está en que en esta fecha celebramos que el Hijo de Dios vino al mundo para hacer su obra y poder vivir nosotros con la esperanza de las cosas que ya fueron hechas por Él y que el futuro que nos espera, no importa qué color venga, en cada momento, en cada circunstancia, Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido su presencia en cada momento de tu vida. Y lo que debería llenar nuestro corazón de esperanza. Termino con esto, punto 4. Tenemos una esperanza eterna. Poseemos por la palabra de Dios una esperanza eterna. ¿Y saben qué, familia? Y eso nos debería ser agentes de esperanza para otros.
Yo quiero decírtelo con mucho respeto, pero nuestras conversaciones deberían ser diferentes. Cuando todo el mundo está diciendo, qué difícil está todo, y tú dices, sí, es verdad, dificilísimo. Esto se lo llevó el que lo trajo. Deberíamos hablar así los que poseemos esta esperanza eterna. No negamos la realidad. Sí, es verdad, está complicado, pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Sí, está complicado, pero Dios es poderoso. Dios es poderoso para obrar. Dios es poderoso para transformar. Dios es poderoso. Es por eso, cuando tú tienes esta esperanza, es por eso, es cuando te animas a orar por alguien enfermo. Porque dices, Dios es poderoso. Dios lo puede hacer. Y oras. Y no, y ya. No, porque ya te sacas de, ¿será que sí? ¿Será que no? La esperanza que tenemos es una esperanza viva. Este pasaje, muchos se lo saben de memoria, lo tienen en una camisa estampada, en una tacita de café. Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Lo curioso de este pasaje es que Dios se lo estaba hablando a un pueblo que se iba cautivo 70 años. Y Dios les está diciendo, escúchame, van a ser llevados cautivos. Es una situación que no pueden, que no pueden impedir, que no pueden saltarse este proceso. Serán llevados por un proceso mío 70 años en cautiverio. Pero yo sé los planes que tengo para ti. Era como, no tiene sentido. Es Dios diciéndote, yo sé que está difícil lo que estás viviendo. Yo sé que a lo mejor no quieres esa situación, pero yo sé los planes que tengo para ti. Y mis planes no son malos. Pero el cautiverio es malo para ti, desde tu perspectiva. Pero yo sé los planes que tengo para ti. Y te voy a dar un futuro y una esperanza. Romanos 15:13, quiero orar con este versículo. Le pido a Dios, fuente de esperanza. ¿Quién es la fuente de esperanza? Dios, nuestro Padre, Cristo, la obra de Cristo. Dios es la fuente de nuestra esperanza. Dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Definitivamente creo que estamos en una temporada de alegría, de paz, de esperanza. Pero muchas veces está solo en el ambiente, en la circunstancia del hoy. Pero estamos llamados a tener una esperanza eterna en Él, en que Él es fiel a sus promesas, en que el nacimiento de Jesús es una evidencia histórica, concreta, de que Dios cumple lo que promete. Que la muerte en la cruz es una muestra de que Dios cumple sus promesas, que la resurrección de Jesús de entre los muertos es una muestra de que Dios cumple sus promesas. Y tiene el poder para sacarnos de la desesperanza en cualquier área de nuestra vida. Porque no podemos empezar el año con este ánimo o esta esperanza barata, mundana, circunstancial. Todo va a estar bien, todo lo podemos, vamos a darlo. No. Dios tiene planes buenos para mí. Y en eso está mi esperanza. Pase lo que pase el año que viene, Dios tiene planes buenos para mí. Dios tiene planes buenos. Dios es fiel y Él va a cumplir su promesa con nosotros.
Salmo 27 del 13 al 14. Pero de una cosa estoy seguro, dice la Biblia. He de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. ¿Cuántos pueden estar seguros de eso? Porque levántate un momento. ¿Por qué no declaras esta palabra en tu vida y dices, estoy seguro de que voy a ver la bondad de Dios en el año 2024? Estoy seguro que voy a ver la bondad de Dios porque Dios es fiel. No es porque yo sea bueno, es porque Él es bueno. No es porque yo sea fiel, es porque Él es fiel.